¿Alguna vez te has preguntado por qué hay jugadores latinos con números brutales, con carreras legendarias que jamás recibieron un llamado del Salón de la Fama? No es porque no fueran lo suficientemente buenos. 1500 carreras impulsadas, fue 2 veces All-Star, ganó 3 bates de plata y tuvo 8 temporadas consecutivas con al menos 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Delgado tiene más jonrones que varios miembros del Salón de la Fama como Jim Rice, Orlando Cepeda o Tony Pérez. Además, fue un embajador silencioso del juego, 0 escándalos, un líder dentro y fuera del campo y uno de los mejores bateadores zurdos de su era. En 2000 batió 41 jonrones, 137 carreras impulsadas y un OPS de 1134, números de MVP. Increíblemente, solo recibió el 3.8% de los votos en su primer año de elegibilidad, lo que lo eliminó automáticamente. La razón: nunca ganó un MVP, jugó en mercados poco mediáticos y fue constantemente ignorado por los medios estadounidenses. Carlos Delgado fue más que un cañonero, fue un símbolo de constancia y respeto. Su ausencia en el Salón de la Fama es una cachetada a los que aún creen que solo las grandes ciudades hacen leyendas, y lo que viene duele aún más, y es que hablo de Johan Santana. Johan Alexander Santana nació en Tovar, Venezuela, y fue uno de los lanzadores más dominantes de la década de los 2000. Su cambio de velocidad fue una pesadilla para los bateadores. Lanzó entre 2000 y 2012, ganó 2 premios Cy Young, 2004 y 2006, lideró la liga en ponches 3 veces y terminó con una efectividad de 3.20 en su carrera. En 2012 lanzó el primer no-hitter en la historia de los Mets. Cuando estuvo sano, fue el mejor lanzador del planeta, dominaba con comando, inteligencia y un cambio de velocidad letal. Fue líder de efectividad en 3 temporadas y su WAR de 51.7 en apenas 12 años lo coloca por encima de lanzadores que sí están en el Salón de la Fama. Una combinación de lesiones y una carrera relativamente corta lo dejaron fuera de la boleta en el primer año con solo 2.4% de votos. Parece que el votante promedio no supo valorar el pick de su dominio, priorizando longevidad sobre grandeza. Johan fue una tormenta perfecta en su apogeo, pero parece que Cooperstown exige más que perfección. Vamos ahora con un bateador cuya historia es todavía más dolorosa y es otro venezolano, Omar Vizquel. Omar Vizquel fue el mago del guante y probablemente uno de los mejores campocortos defensivos que ha visto el béisbol moderno. Jugó 24 temporadas y en ellas ganó 11 guantes de oro, conectó más de 2800 imparables y terminó con un promedio de 272. Su durabilidad y defensa fueron su sello. Muchos lo comparan con Ozzie Smith ya en el Salón de la Fama. Omar tenía una defensa igual de espectacular, pero además tuvo más imparables, más años de servicio y fue líder constante en sus equipos. Fue parte de aquellos poderosos indios de Cleveland de los años 90. Aunque comenzó fuerte en la votación, su candidatura poco a poco se fue desplomando tras varias acusaciones personales y conflictos fuera del terreno. Además, su bajo poder ofensivo y el prejuicio hacia los jugadores defensivos afectaron un poco su imagen. Omar era un artista con el guante, un genio del diamante, pero parece que las sombras fuera del campo pueden borrar hasta las carreras más brillantes. Y lo que viene ahora es otra historia que duele en el corazón latino, y nos quedamos en Venezuela porque hay que hablar de David Concepción. David, o Dave Concepción, oriundo de Ocumare del Tuy, Venezuela, fue el corazón defensivo de la famosa maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati en los años 70. Jugó 19 temporadas, todas con los rojos. Fue 9 veces All-Star, ganó 5 guantes de oro y 2 bates de plata. En la postemporada fue clave en la conquista de 2 series mundiales con uno de los equipos más dominantes de la historia. Defensivamente era élite. Su guante fue esencial para el infield más temido de su época, junto a Pete Rose, Joe Morgan y Tony Pérez. Muchos de esos compañeros están en el salón, menos él. Además, fue un líder vocal del equipo y uno de los primeros venezolanos en abrir camino en grandes ligas. Nunca fue un fenómeno ofensivo, terminó con promedio de 267, 2326 imparables y solo 101 jonrones. Para muchos votantes eso no bastó, pero si se evalúa su impacto en el contexto de su posición y su equipo, la omisión es difícil de justificar. David fue el alma silenciosa de un equipo legendario, y si Cooperstown no ve eso, tal vez está mirando en la dirección equivocada. Vamos al puesto 5, donde la polémica está servida, y es que hay que hablar de Albert Belle. Sí, es estadounidense, pero con ascendencia dominicana. Albert Belle no era técnicamente latinoamericano por nacimiento, pero sí de sangre dominicana, y si de talento se trata, su inclusión en ese top está más que justificada. Jugó solo 12 temporadas, pero dejó números de videojuego: 381
jonrones, 1239 carreras impulsadas, promedio de 295 y un OPS de 933. En 1995 fue subcampeón de MVP tras pegar 50 jonrones y 50 dobles en una misma temporada, algo que nadie más ha hecho. Durante una década fue uno de los bateadores más temidos del béisbol. Era pura potencia, consistencia y agresividad ofensiva. Fue 5 veces All-Star, 3 veces bate de plata y top 3 en votaciones de MVP en 3 años consecutivos. Bell tenía mala relación con los medios y en esa época eso te pasaba factura. Además, su carrera fue corta por lesiones en la cadera. Solo recibió el 7.7 de los votos en su primer año. Otro caso donde la personalidad pesó más que el talento. Albert Bell fue un huracán ofensivo, pero su carácter lo dejó fuera del templo. Y lo que sigue es otro pelotero que brilló más de lo que muchos recuerdan, y es que hablo de Julio Franco. Julio Franco fue un fenómeno de longevidad y profesionalismo. Jugó en 5 décadas distintas y fue ídolo donde se paró con un bate en las manos. Debutó en 1982 y jugó hasta el año 2007 con 48 años. Acumuló 2.586 imparables, 173 jonrones, promedio de 298 y un estilo de bateo único. Fue All-Star 3 veces, ganó un bate de plata y fue campeón bate en 1991. Su carrera fue un símbolo de longevidad y adaptación. Jugó en la Gran Carpa, en Corea, en Japón, en México y siempre rindió. Superó los 1000 imparables después de los 35 años, algo muy raro. Su amor por el juego y su legado internacional lo hacen una figura histórica del béisbol. Sus estadísticas acumuladas no tienen picos altísimos. Nunca fue el mejor de su época y eso le pesó en la votación. Además, el hecho de haber dividido su carrera entre tantas ligas jugó en su contra para quienes solo miran números de la Gran Carpa. Julio Franco fue eterno. El tiempo no lo tocó, pero el salón sí le cerró la puerta. Entramos ahora al podio, donde el nivel es tan alto que indigna que no estén en Cooperstown. Y empezamos con Bob Abreu. Nacido en Maracay, Bobby Abreu fue un jugador completo, bateo, velocidad, defensa y mucha consistencia. Un verdadero caballero del juego. Jugó 18 temporadas con promedio de 291, 2.470 hits, 288 jonrones, 400 bases robadas y un OPS 870. Fue 2 veces All-Star, ganó un guante de oro y un bate de plata. También fue MVP del Home Run Derby del 2005. Muy pocos jugadores en la historia combinan 2.400 imparables, 1.400 bases por bolas, 400 robos y casi 300 honrones. Su WAR de 60.2 se lo pone por encima de varios miembros actuales del salón. Además, fue constante por más de una década en una de las ligas más ofensivas de la historia. Su estilo sobrio y poco mediático lo volvió invisible para muchos. Nunca lideró una categoría llamativa ni fue MVP, pero fue un pilar de regularidad. Aún sigue en la boleta, pero sus chances parecen escasas. Bobby era como un reloj suizo, preciso, confiable, brillante, pero tristemente ignorado. El siguiente nombre, sin embargo, es más conocido y su exclusión es más dolorosa, y es que hablo de Jorge Posada. Jorge Posada fue el receptor de los Yankees durante su época dorada, fuerte, inteligente y ferozmente competitivo. Jugó 17 temporadas, todas con los Yankees. Fue 5 veces All-Star, ganó 4 series mundiales y acumuló 275 jonrones y más de 1000 carreras impulsadas. Todo eso siendo catcher. Muy pocos receptores en la historia han producido tanto ofensivamente durante tanto tiempo. Su OPS 848 es mejor que el de muchos catchers en el salón. Fue líder y figura constante en el equipo más dominante de su era. En su primer año solo recibió 3.8% de votos. La razón, tal vez haber compartido protagonismo con otras estrellas que le restaron brillo propio, o quizás por ser catcher y no ser tan glamuroso a los ojos de los votantes. Pero los números están ahí y el legado definitivamente también. Posada fue el motor silencioso de una dinastía, y si un Yankee con 5 anillos no entra al salón, ¿qué más hay que hacer? Pero nada te va a preparar para lo que viene en el número 1, y es que hablo de Juan González. Juan González, mejor conocido como Igor, nació en Vega Baja, Puerto Rico. Fue uno de los bateadores más temidos de los años 90 y un ícono ofensivo de los Rangers de Texas. Jugó 17 temporadas desde 1989 hasta 2005. Conectó 434 cuadrangulares, empujó 1404 carreras, tuvo un promedio de bateo de 295 y un OPS de 904. Fue 2 veces MVP de la Liga Americana, 1996 y 98, 3 veces All-Star y ganó 6 bates de plata. Pocos peloteros en la historia tienen 2 premios MVP, más de 400 honrones y un OPS cercano a 900. En su mejor momento, Juan era una máquina de producir carreras. Llegó a tener 157 carreras impulsadas en una temporada, algo que no se ve todos los días. Además, fue pionero y también una gran estrella. Aquí la cosa se complica, aunque nunca dio positivo, su nombre ha estado ligado a rumores de esteroides y eso basó para que en su primer año en la boleta apenas recibiera el 5.2% de votos. El año siguiente cayó a menos del 5% y quedó
todo fuera automáticamente. Los rumores más que los hechos sellaron su destino. Juan González no era un slugger, era un símbolo de potencia, de entrega y de orgullo boricua. Si 2 MVPs no te dan el acceso al Salón de la Fama, entonces ¿qué lo hace? A veces ni los logros más grandes pueden contra el juicio silencioso del béisbol. Dicho eso, a lo largo de esta lista vimos nombres que lo dieron todo, jugadores que rompieron barreras, que pusieron en alto a sus países, que cambiaron la historia del béisbol latino, pero también vimos cómo el reconocimiento no siempre llega, cómo la historia a veces olvida, incluso a los más grandes. Y no, el Salón de la Fama no lo es todo, porque el respeto del pueblo, el cariño a los fanáticos y el legado que dejan en nuestras memorias, eso no hay boleta que lo quite. Pero la pregunta es para ti, ¿cuál de todos estos cracks fue el más injustamente olvidado por el Salón de la Fama? Déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Si este video te hizo recordar a uno de tus ídolos del béisbol, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y suscríbete para más historias como esta. Y atento porque muy pronto se viene la serie de videos sobre las series mundiales que sé que muchos me han pedido. Recordad como siempre que te habló tu amigo el capitán. Nos vemos.